Hace poco menos de un año estábamos en un cumpleaños y yo pude estar en una conversación, a mi parecer, un poco incómoda. Y no era una conversación en la que yo estaba interactuando, eran dos personas hablando entre sí, pero yo estaba ahí en medio. Yo nada más veía cómo hablaba uno y veía al otro y yo, bueno, no voy a decir absolutamente nada. Y una persona, que vamos a llamarle Pedro, este hombre Pedro estaba muy emocionado, estaba muy contento porque él había encontrado un software que le ayudaba a editar grabaciones de música. Es una persona que le gusta mucho investigar softwares y demás, y él estaba muy contento comentando esto. Y Pedro le comenta a otra persona, que le vamos a llamar José, y le dice: José, he encontrado este software. Yo creo que te va a ayudar mucho. Yo creo que te va a ayudar mucho, te va a ahorrar tiempo en la edición. Y José le responde de una manera, a mi parecer, muy sorprendente. Gracias, pero no lo necesitamos. Y él siguió diciendo: en mi familia tenemos muchos talentos. Personas saben tocar muy bien la guitarra, personas en mi familia cantan muy bien, tocan muchos instrumentos y yo me encargo de la edición de los vídeos. Sé editar y puedo hacerlo sin ese software. Y por ser una persona muy entusiasta y con una buena disposición, le siguió insistiendo. Y al final comentó rotundamente: no necesito ese software. Por más que una persona le estaba diciendo los beneficios que puede tener, José, con mucho orgullo y arrogancia, mencionó que no lo necesita, porque él es un experto. Y esta historia, que de hecho es verídica, nos hace recordar que las acciones y las palabras revelan nuestro corazón. En esta historia, José mostró una actitud arrogante, una actitud orgullosa, porque aprovechó la oportunidad para mostrar a los demás que él puede hacer las cosas sin ayuda de nadie. Y el pasaje de hoy, Mateo 6, 16 al 18, nos enseña que las acciones revelan nuestra motivación. Mateo 6, 16 al 18 también nos enseña que las acciones revelan el corazón de una persona. Y recordemos que esta sección de Mateo 6, Jesús vuelve a enfatizar las obras justas que deben seguir sus discípulos. Solamente para recordar, veamos Mateo 5:20, que dice así: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 1, capítulo 6, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Así que Jesús en este capítulo y hasta este punto del ayuno vuelve a recordar a sus discípulos sobre hacer obras justas, y algunos lo llaman ciertas disciplinas espirituales. Pero en cada una de las obras justas, Jesús está mencionando algo muy importante. Él está enseñando a través de la comparación entre dos grupos de personas, entre sus discípulos y los líderes religiosos. Lo vemos en la oración, lo vemos en el ayuno y lo vemos también en las ofrendas, o como algunos llaman, la limosna. Pero en ninguno de estos casos Jesús da una información exhaustiva. Él simplemente da por sentado que sus discípulos ya obraban justamente. Él da por sentado que sus discípulos ya oraban, que ya ayudaban a los necesitados y que en este caso ya ayunaban.
Así que es notorio en estos versículos y en este capítulo que los religiosos buscan la alabanza de otras personas. Y particularmente en esta sección, buscan la alabanza de otras personas cuando ellos ayunaban. Y nosotros, de la misma manera, podemos caer en el error de desear que otras personas vean nuestro supuesto nivel de espiritualidad. Podemos caer en el error de desear que los demás vean quiénes somos, vean qué tan espirituales somos, y nosotros podemos caer en el error de querer ser alabados por nuestras obras justas. Y esto es algo irónico, porque si fueras una persona espiritual, no actuarías de esta manera. Por esto, Jesús está interesado en la motivación de las personas. Jesús no está centrándose en lo que tú tienes que hacer, porque Él no da información exhaustiva. Él está interesado en la motivación de sus discípulos. Y Él está interesado en la motivación de nosotros cuando ayunamos. Y aquí cabe decir algo muy importante. Jesús no está condenando la acción de ayunar. Por otro lado, Jesús tampoco está prohibiendo ayunar en grupo, porque la iglesia primitiva también lo hizo. Y digo esto porque algunas personas creen que porque Jesús está mencionando esto, no hay razón para ayunar juntos como iglesia. Jesús no está diciendo eso. Jesús está enfatizando la motivación. Jesús quiere moldear la motivación de sus discípulos porque esta obra justa, porque esta acción justa había sido corrompida. Y la práctica justa del ayuno fue corrompida por los líderes religiosos, por los que supuestamente eran espirituales. Y para esto creo que es importante mencionar qué significado tiene el ayuno en la Biblia. Y vamos a ver pocos versículos sobre esto, sobre qué significa el ayuno. Y alguien ha definido el ayuno de la siguiente manera. El ayuno es la abstención de alimentos y bebida en humillación ante Dios. ¿Qué es el ayuno? Abstenerte de comida, de bebida, humillándote ante Dios. El Salmo 35:13 menciona el salmista: humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. Así que en la Biblia encontramos que cuando una persona ayunaba, tenía un espíritu de humildad, no arrogancia como lo vemos en el tiempo de Jesús. Y es verdad que en la Biblia encontramos diferentes motivos para practicar el ayuno. Y no hay ninguna sola sección en la Biblia que nos defina exhaustivamente cómo ayunar. Pero sí vemos que personas ayunaban arrepintiéndose de su pecado y confesando su pecado. Un ejemplo de esto es 1 de Samuel 7:6, cuando Samuel reúne al pueblo y motiva al pueblo para que ayune. Dice así: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Después de ayunar o de estar ayunando, dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Así que el ayuno tiene un significado de humillación ante Dios, reconociendo nuestro pecado y confesándolo. Otro ejemplo está en Jonás capítulo 3, versículos 4 al 9. Ya hace tiempo pudimos meditar sobre este pasaje. Los ninivitas reaccionaron ante la predicación de Jonás.
Jonás dijo que vendría la destrucción de parte de Dios, que Nínive será destruida. E inmediatamente después de escuchar esta predicación, los ninivitas se humillan ante Dios y ayunan. Así que vemos que algunas personas ayunaban arrepintiéndose y confesando sus pecados. Pero también en la Biblia vemos que personas ayunaban por el duelo. En 1 de Samuel 31:12 vemos que cuando Saúl y sus hijos mueren, los hombres de Jabes de Galat ayunan. Y también en 2 de Samuel 1:12, David y sus hombres, los del ejército, ayunaron cuando muere Saúl. Así que en estos pasajes podemos ver diferentes motivos para ayunar. Pero en cada uno de estos motivos o circunstancias, vemos que personas se humillan ante Dios, ya sea por el pecado o ya sea por recordar lo frágil que es la vida humana. Porque en algún momento Dios quita la vida. Sin embargo, como el pecado afecta a todo, esta práctica justa de ayunar fue distorsionada por supuestamente personas que eran espirituales. Por esto hoy debemos preguntarnos, ¿cómo debemos ayunar? Y pregúntate a ti, ¿cómo debes ayunar en tu vida personal? Y para esto vamos a ver el tema de este sermón, ¿qué te impulsa a ayunar? No vamos a ver una información exhaustiva sobre el ayuno, sino sobre la motivación a ayunar. ¿Qué te impulsa a ayunar? Para esto veamos versículo 16. Mateo 6:16. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que en verdad están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Aquí vemos que los hipócritas, y sabemos que se refiere a los líderes religiosos, manifiestan públicamente que ellos ayunaban. Y en otra sección de los evangelios, vemos que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Esto está en Lucas 18:11 al 12. Pero lo importante que debemos notar es que ellos ayunaban manifestándolo a los demás. Y notemos que el versículo demuestra que ellos revelaban con su rostro cuando ayunaban. Por eso Jesús dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas. Ellos ponían una cara triste y menciona después que desfiguraban sus rostros. Y algo aquí que debemos resaltar es la palabra desfigurar. Desfigurar quiere decir arruinar, estropear el aspecto, ver como algo que no brilla, algo que no tiene valor. Es decir, que ellos, de manera hipócrita, hacían ver una sumisión externa, mas no interna. Y cuando Jesús dice que ellos desfiguran sus rostros, está hablando en tiempo presente. Así que esto nos indica que los fariseos, los hipócritas, hacían ayunos continuamente, demostrando supuestamente humildad externa, mas no interna. Y este pasaje nos demuestra la motivación de los fariseos. Nota cómo va el versículo 16. Ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Lo hacen de una manera externa con una motivación clara: mostrar a los demás su supuesto nivel de espiritualidad.
Y mostrar realmente quiere decir alumbrar, hacer visible. Es como, por ejemplo, si tú estás en una habitación totalmente oscura y enciendes la lámpara o la luz de tu móvil. Eso es mostrar, alumbrar. Cuando no hay nada más, se ve solamente la luz del móvil. Con este sentir ayunaban los fariseos, mostrando lo que nadie más supuestamente tenía o hacía, un nivel de espiritual. Y esto realmente demuestra el corazón de las personas. Demuestra el corazón de los fariseos. Demuestra un corazón egocéntrico, un corazón arrogante, un corazón que solamente desea mostrar quiénes son para recibir alabanza de las personas. Pero es en realidad el corazón del hombre. Ese es nuestro corazón. Tú y yo no somos diferentes. Es el corazón humano. Y esto no solamente pasó en el tiempo de Jesús, también pasó en el tiempo de Zacarías. Zacarías 7:5 dice así por parte del Señor: habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di: cuando ayunabais y os lamentabais en el quinto y el séptimo mes durante estos 70 años, ¿ayunabais en verdad por mí? Y nota que con Zacarías también vemos a los líderes religiosos. Habla a todo el pueblo de la tierra y nota que dice y a los sacerdotes. Esto demuestra el corazón egocéntrico de la vida humana, de nosotros. No somos diferentes. Por esa orgullosa y egocéntrica, Jesús quiere moldear las motivaciones de sus discípulos. Jesús revela de la misma manera que los fariseos querían revelar, mostrar a los demás su supuesto nivel de espiritualidad. Jesús revela la motivación de los hipócritas, porque Jesús quiere moldear la motivación de sus discípulos. De modo que tú debes ayunar dejando a un lado la alabanza de otros. ¿Cómo debes ayunar? Sin buscar la alabanza de los demás, sin demostrar superioridad espiritual. Tú debes ayunar dejando a un lado la alabanza de los demás. Jesús te motiva a ayunar, pero Jesús te dice que debes ayunar con la motivación correcta, no para levantar tu ego. No ayunes con la finalidad de demostrar superioridad espiritual. Y eso es parte de nuestra naturaleza humana. Deseamos ser alabados por lo que hacemos. Deseamos demostrar quiénes somos. Deseamos ser reconocidos en cualquier lugar en donde estamos. Y fíjate que estos fariseos, estos hipócritas, usan medios humanos para demostrar su espiritualidad, lo que los demás pueden ver. Pero Jesús conoce su corazón, algo que los demás no podían ver. Y así por el pecado. El pecado en nuestra vida ha distorsionado la perspectiva que tenemos de las cosas. Esta práctica justa de ayunar tenía un enfoque: tener comunión con Dios, buscar a Dios. Pero por el pecado, esa perspectiva fue corrompida. Los líderes religiosos promovían las acciones para ser alabados. Así que tú y yo tengamos cuidado de ser arrogantes. Tengamos cuidado de ser orgullosos
Tengamos cuidado de ser egocéntricos pensando solamente en nosotros, en lo que nosotros sabemos y en lo que nosotros reflejamos ante los demás. Tú y yo no somos diferentes. Tenemos la misma naturaleza humana. Somos pecadores. Y el pecado también cambia nuestras motivaciones. El pecado cambia tu motivación para que te centres en ti, en tu deseo, y no centrarte en Dios. Y esto es realmente lo que pasó en la tentación de Eva. Piensa en la tentación de la serpiente a Eva. En parte, la tentación se centró en lo que Eva no tenía. Eva supuestamente estaba perdiendo algo por no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y así es el pecado en nuestras vidas. Distorsiona la visión para hacerte ver lo que supuestamente no tienes o para no disfrutar de tu comunión con el Señor. El pecado llega a nuestras vidas para centrarnos en nosotros. El pecado llega en tu vida para despreciar la persona y la obra de Dios en tu vida. Fue lo que pasó en la tentación de Eva. Eva se centró en ella y despreció la persona de Dios. Despreció lo que Dios estaba haciendo en ella y en Adán en el huerto del Edén. Y de la misma manera, el pecado distorsiona nuestra perspectiva de las cosas. Y en este caso, sobre el ayuno. Recuerda que el ayuno no tiene como finalidad promover acciones humanas. No tiene como finalidad que tú demuestres quién eres. El ayuno tiene como finalidad buscar a Dios. Esa es la finalidad del ayuno. Buscar a Dios en oración. Abstenerte de alimentos que son buenos, pero porque tú deseas enfocar tu vida en ese preciso momento en el Señor. Así que el pecado distorsiona la perspectiva del ayuno, también la práctica del ayuno. Pero esa distorsión tenía una solución para los fariseos. Y de la misma manera tiene una solución para nosotros. Y la solución para ayunar con una actitud correcta está en los versículos 17 y 18. Así que ahora veamos versículos 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Y cómo comienza el versículo 17? El versículo 17 comienza con un contraste. Los hipócritas ayunan, demostrando su nivel de espiritualidad. Y Jesús dice, pero tú, no pienses en los demás. Jesús está diciendo, pero tú no ayunes de esa manera. Jesús se está dirigiendo a sus discípulos. Pero está refiriendo a sus discípulos de manera general o en plural. Se está dirigiendo de manera personal. Un contraste entre un hipócrita y un verdadero discípulo de Jesús. Y la diferencia es muy simple. Los hipócritas usan medios humanos para demostrar superioridad. ¿A qué me refiero con medios humanos? Lavan su cara, ponen cara triste,
reflejan con acciones superioridad. En cambio, los discípulos de Jesús también usan medios humanos, pero para no demostrar superioridad espiritual. Tanto los discípulos como los hipócritas usan medios humanos, pero con fines diferentes. Los hipócritas para ser alabados y los discípulos de Jesús para no demostrar superioridad espiritual. Más que la motivación de los hipócritas religiosos era ser alabados, los discípulos debían tener como motivación acercarse a Dios con humildad. Y esta era en realidad la esencia de ayunar. Esta es la esencia de ayunar. Pero recuerda, el pecado distorsiona todas las obras justas. Sin embargo, este pasaje nos revela quién es Dios. Nos revela que Dios es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es todopoderoso. Porque dice, tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Vemos nuevamente acciones humanas, pero vemos el carácter de Dios. Vemos la obra de Dios en sus discípulos. Así que Dios conoce la motivación de cada persona. Aun y cuando los fariseos demuestran sus acciones, las personas no veían su corazón, pero Dios sí lo ve. Dios conoce la motivación de cada uno de nosotros, porque Él ve y discierne todo. Dios ve y discierne todo. Y Él discierne tu corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón. Y Él discierne tu corazón aún más allá que tus acciones. Que Jesús quiere moldear la motivación de sus discípulos. Y Él les da ciertas aplicaciones sobre cómo ayunar. Notemos lo que dice Jesús, versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Aquí no debemos considerar cosas, ungir y lavar, como un mandamiento a seguir, algunos dirían a rajatablas. Porque si esto fuera así, Jesús incluso está promoviendo otro problema más. Los hipócritas ayunaban para que fueran vistos, pero si Jesús está diciendo cada vez que ayunes todos los días tienes que hacer esto, así tal cual, y si no lo cumples no estás ayunando. Si Jesús estuviera diciendo esto, está añadiendo un problema más al ayuno. Pero realmente Jesús no está dando mandamientos aquí. Jesús está diciendo o está dando aplicaciones sobre cómo puedes ayunar. Es decir, que si tú vas a ayunar, no tienes que literalmente ungir tu cabeza. No es lo que Jesús está promoviendo. Está dando aplicaciones sobre cómo puedes ayunar. De hecho, alguien dice así: la aplicación del Señor es levantarse, ungir la cabeza y lavar el rostro, como para que no haya diferencia externa con otros días de la semana y los demás no sepan que la persona está ayunando. Así que Jesús se está enfocando en aplicaciones sobre cómo puedes ayunar, para que los demás no vean que tú estás ayunando. Y el enfoque aquí es muy claro. Tú debes ayunar buscando a Dios.
No busques la alabanza de los hombres. ¿Cómo debes ayunar? Tú debes ayunar buscando a Dios. Nuestra motivación al ayunar debe ser buscar a Dios y humillarnos ante Él, no teniendo una actitud arrogante, orgullosa o egocéntrica. Y vemos que los líderes religiosos en el tiempo de Jesús distorsionaron esta práctica. Por esto Jesús quiere moldear su motivación, estableciendo una motivación muy clara. Busca a Dios. Y mira lo que dice Mateo 9, 14 y 15. Lo hemos leído al principio del culto en el libro de Marcos, pero vamos a Mateo 9, 14 y 15. Mateo 9, 14 y 15. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. ¿Cuál es la motivación definida que Jesús desea de sus discípulos al ayunar? Anhelar que Él volverá para reinar plenamente. La motivación es buscar a Dios y anhelar que Él reine plenamente cuando Cristo vuelva. Por esto Jesús está interesado en la motivación de las personas. Él está dando instrucciones sobre obras justas porque Él limpia las conciencias de sus discípulos. Esto es lo que dice Hebreos 9:14. Dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Jesús está interesado en tu motivación porque Él, por su sangre y a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, limpia tu conciencia para que tú sirvas a Dios con una motivación correcta, para que tú sirvas a Dios en gratitud por lo que Él ha hecho en tu vida. Así que Jesús está interesado en la motivación porque Él renueva nuestros pensamientos. Los hipócritas pensaban que sus acciones eran suficientes ante Dios. Sin embargo, Dios desea y a su vez produce un cambio espiritual interno. Más que externo, Dios produce un cambio interno. Por esto Dios provee redención. Por esto Dios provee la restauración en Cristo para que tú puedas amarle, para que tú puedas servirle con la renovación en tu mente y en tu corazón, teniendo una motivación correcta. Así que cuando ayunes, busca a Dios, no busques la alabanza de los hombres. Tu motivación debe ser buscar a Dios porque Él discierne tu corazón. Él discierne tu corazón, pero a su vez Él ha transformado tu corazón en Cristo para que tú vivas para Él. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Creador. Y tú puedes ayunar adorando y sirviendo a Dios. Y esto es lo opuesto a los hipócritas. Una persona que tiene vida espiritual, una persona que vive según la guía del Espíritu Santo, tiene una renovación en su corazón
y en su mente y tiene el deseo de mostrar la gloria de Dios en su vida. No quién es Él, sino a Dios en su vida. Ayunan para demostrar superioridad espiritual. Pero el verdadero creyente espiritual ayuna buscando al Señor. Y ante esto quiero que nos preguntemos algo. ¿Por qué los líderes religiosos, si ellos eran espirituales supuestamente, tenían una motivación incorrecta? ¿Por qué ellos tenían una motivación incorrecta? Si es que ellos sabían la ley. Y creo que hay muchas maneras de responder y muchas maneras son legítimas. Pero yo quiero que pensemos en una respuesta que puede englobar la mayoría de las respuestas. Y yo respondería de esta manera. Ellos tienen una motivación incorrecta porque su corazón no ha cambiado. Motivación incorrecta porque su corazón no ha sido cambiado. El corazón de los líderes religiosos buscaba acciones externas para demostrar una vida espiritual. No había un cambio espiritual interno. Y es realmente por el Evangelio que nosotros renunciamos a nuestros deseos. Es por el Evangelio que nosotros renunciamos a nuestro ego, a nuestro orgullo. Y es por el Evangelio que deseamos adorar, que deseamos servir y que deseamos glorificar a Dios. Es solamente por el Evangelio, no en tus fuerzas, porque en tus fuerzas solamente querrás alabarte a ti. Nuestra naturaleza humana caída no desea dar gloria a Dios, pero es Dios quien obra en nosotros, dándonos vida espiritual para vivir para Él por gratitud y por amor. De modo que si el Evangelio te ha dado vida espiritual, ya no desearás darte alabanza a ti. Y en este caso ya no desearás darte alabanza a ti cuando ayunes. Si el Evangelio te ha dado vida espiritual, desearás glorificar y alabar a aquel que te salvó. Desearás vivir solamente para Él. Desearás glorificar y alabar a aquel a quien es el único que lo merece, que es nuestro Dios. Desayunar, buscando a Dios en humildad. Buscando a Dios en humildad por gratitud y por amor. El ayuno es un acto para tener comunión con Dios, no para ganarse el favor de Dios y no para demostrar superioridad espiritual. En Timoteo 4, del 1 al 5, vemos que personas habían entrado en las iglesias, influyendo en las vidas de las personas, diciendo que debían abstenerse de ciertos alimentos para mostrar santificación ante Dios, pensando que lo material era innecesario para la vida del creyente. Es decir, si tú te abstienes de todo lo visible del alimento, algunos decían del casarse, tú vas a ser santo ante Dios. Es lo que decían en la iglesia primitiva. Pero esto es realmente legalismo. Tus acciones no ganan el favor de Dios. Nuestras acciones no obtienen méritos ante Dios. Solamente Dios en su gracia nos acepta a través de Cristo. De modo que tú debes ayunar con la motivación correcta. Acercarte a Dios
en humildad, por gratitud y adoración. Y una aplicación más para terminar. Como iglesia podemos ayunar sirviendo a Dios. Veamos lo que dice Hechos 13, versículos 1 y 3. Hechos 13, 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y nota el versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban. Nota lo que dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. La iglesia primitiva ayunó para servir a Dios. Ayunó para entregar sus vidas a Dios y que sea el Espíritu Santo guiándolos a su voluntad. De modo que no está mal ayunar en comunidad. Y a su vez, como iglesia, sería bueno que pensemos en esto. Se acerca el aniversario de la iglesia. Sino que de manera personal, sin que nadie lo sepa, si tú tienes este deseo, ayuna para que esta iglesia tenga el deseo de servir y adorar a Dios. Esta es una motivación legítima y una aplicación que nosotros podemos hacer según lo que hemos visto de Mateo 6, 16 al 18. Y estos versículos demuestran un contraste muy claro entre hipócritas y entre los discípulos de Jesús. Los líderes religiosos enfatizan acciones que son externas sin meditar en su condición interna. Pero Jesús enfatiza la motivación correcta al ayunar. Nuestro Padre Celestial discierne todas las cosas. Nuestro Padre Celestial discierne nuestro corazón y lo restaura en Cristo. Dios es quien nos restaura para servirle. Y en este caso, Dios es quien nos restaura para ayunar correctamente. Así que, ¿qué te impulsa a ayunar? ¿Qué te impulsa a ayunar? ¿Demostrar tu supuesto nivel de espiritualidad? ¿O buscar a Dios humillándote ante Él por gratitud y por amor? Porque Dios conoce y renueva tu motivación, tú debes buscarlo ayunando y dejando a un lado tu egocentrismo. Dios conoce tu motivación, pero en Cristo Él renueva tu motivación para que tú lo busques, para que tú ayunes con la motivación correcta, dejando a un lado tu egocentrismo y te centres solamente en Él que te ha salvado. Padre, te damos gracias por restauras nuestras vidas. El pecado distorsiona nuestra perspectiva de las cosas y ha distorsionado la perspectiva sobre por qué ayunar. Vemos que hay personas que ayunan para demostrar superioridad espiritual y a su vez vemos que tus discípulos, los discípulos verdaderos, ayunan para buscarte con humildad, teniendo comunión contigo por gratitud y por amor. Te damos gracias porque en Cristo tú renuevas nuestros corazones,
nos restauras para que vivamos para ti, adorándote y sirviendo. Y hoy, Señor, te pido que tú nos ayudes para que cuando ayunemos tengamos la motivación correcta, que no tengamos el deseo de demostrarlo a los demás, sino simplemente tener comunión contigo y adorarte por amor y gratitud. En Cristo Jesús. Amén.